y también nos invitan a debatir, que tiene que ver con, bueno, los cambios en la comunicación, ¿no? Cómo se generan en este último tiempo, cómo se ha venido generando el avance en la tecnología, la transformación de los medios. Leila Moreno Castro, bueno, es docente de la carrera de Comunicación Social y de otras, ahora le preguntamos también, pero bueno, varias cátedras que están referidas con estos temas y muy estudiosa de la materia. ¿Cómo estás, Leila? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días, Maya, Antonella. Buen día, Un profe. gusto siempre conversar con ustedes. Gracias por hacerte estos minutos. No hemos visto mucho este año por competencias universitarias, estuviste trabajando también ahí en el debate. Y bueno, creíamos que era por ahí oportuno también darnos un espacio para charlar de esto, ¿no? Decíamos, sos una estudiosa de las teorías de la comunicación en general, bueno, además colega, ¿no? También periodista, Leila, y pensar la comunicación en este tiempo nos invita, bueno, me imagino, a también a ver los cambios que ha habido significativos en este tiempo. Sí, sobre todo, bueno, cuando conversábamos un poco sobre esta nota ahí con la producción, con Paulina pensaba, ¿no? Hay tanto para hablar porque surgen como distintas aristas para trabajar y decía, bueno, vamos a pensarlo desde algún lugar como un punto de partida, de qué modo ha ido cambiando el ecosistema comunicacional, que es en el que vivimos, como ciudadanos, ciudadanas, pero también en el que nosotros trabajamos, producimos y sobre el cual enseñamos cuando estamos hablando de formar a futuros comunicadores, ¿no? Como es el caso de quienes somos profes en la carrera de comunicación. Soy profe sí, en la UNLAR y también en la Universidad Nacional de Chilecito, y en ambos casos llevo estas asignaturas que son por un lado un bloque teórico, como le llamamos, de la materia, que apuntan a pensar, a reflexionar sobre la actualidad desde el punto de vista de pasar más allá, digamos, de las competencias instrumentales, a reflexionar sobre cómo producimos, para quiénes, qué genera eso. Entonces estamos constantemente en reflexión sobre este ecosistema, que lo primero que tenemos que decir, yo cuando pensaba un poco algunos puntos para compartir, decía, la carrera de comunicación, pensemos que cumple 30 años en el 2025, ¿no? Y eso es un buen parámetro para pensar que ha cambiado, ¿no? Claro. En estos 30 años, que es mucho y no es mucho en términos de evolución histórica, pero prácticamente el modelo de comunicación que teníamos ahí a finales de los 90, en el 95 puntualmente cuando surge la carrera, sí se ha diversificado y transformado notoriamente, sin duda alguna, por el fenómeno de la digitalización. Eso implica, bueno, nuevos modos de producir, nuevos modos de circular y de consumir, que son como las tres facetas clásicas, decimos, del proceso de comunicación mediática. Claro. Profe, ¿qué pasa con la calidad de esta información? Digo, hay nuevos modos de producir la información, hay nuevos modos de difundirla. ¿Qué pasa con la calidad de la información? Tanto que se brinda a través de los medios de comunicación, como también de las personas que la brindan. Sí, cuando decimos esto de los cambios en el circuito, digamos, de la producción de la información, y tiene que vernos, pensemos en las rutinas productivas, cómo se han visto afectadas, digamos, con respecto también a cómo funcionaban los medios tradicionales, con ello me estoy refiriendo a la gráfica, a la radio y a la televisión, muy identificados con lenguajes particulares, que a su vez hoy convergen. Entonces hoy no podemos hablar del texto escrito, de la fotografía, del video y de los sonoras como algo separado, sino que hoy ya estamos hablando de contenidos multimediales, es decir, que a la hora de pensar en contar lo que pasa en nuestro entorno, tenemos que pensar que las formas de contarlo se han modificado, no podemos seguir atados a esos lenguajes en forma aislada, y que también los accesos a la información se han multiplicado, ¿no? Hoy estamos hablando de fenómenos como la infoxicación, o sea, estamos llenos de información, mucha información. Entonces tenemos que pensar que también a ese público al cual nos vamos dirigiendo, muy probablemente ya viva bombardeado de información. Por lo tanto, creo que nos lleva a repensar el rol del periodismo, porque frente quizás a algún debate que plantea anteriormente la centralización de la producción de la información estaba en los medios y en los periodistas, ¿no? Y ahora el modelo pasa a ser de muchos a muchos, o sea, claro, los usuarios pueden generar contenido, subirlo en plataformas digitales, en las redes,
y llega a muchos, entonces esa centralización ha desaparecido, entonces pareciera que cabe preguntarse para qué estamos, los periodistas y las periodistas, y personalmente creo que es todo lo contrario, que se vuelve todavía más necesaria por estos fenómenos que estamos hablando, ¿no? Hay una sobreabundancia de información que lo que genera probablemente es mucha confusión y cada vez mayor la dificultad de diferenciar qué es aquello verídico, de fuentes confiables, chequeables, diversas, plurales, que es lo que aprendimos a trabajar así la información, con aquello que no tiene ninguna base en lo real, ¿no? Entonces, pienso que la función del periodismo hoy es todavía más esencial de lo que era unas décadas atrás. Profe, ahí tirabas un puntapié al respecto de la información. ¿Qué se le transmite a los chicos en el aula? ¿Qué tener en cuenta al respecto de la información? Y cómo cuidarla, ¿no? Porque teniendo en cuenta y sabiendo la responsabilidad de quienes son difusores de noticias. Bueno, en esto yo creo que cuando hablamos de la vieja escuela, el periodismo, deberíamos recuperar algunas cuestiones de esa vieja escuela, ¿no? Que es ir a buscar la información, ¿no? La idea del periodista presente, ahí donde están pasando las cosas, es que es quizás la escuela en la que nos hemos formado y quienes hemos podido estar en medios, o incluso en medios tradicionales. Ahí yo he compartido redacción con Antonella en algún momento. Sí. Sabíamos que había que ir a buscar la información ahí donde... No, y a ver, ahí vamos a ir, recuperamos, se congeló un poquito la imagen. Que se nos corta, pero bueno, A ver ahí. Leila, perdón, ahí te recuperamos recién de nuevo, justo se congeló. Bien. Bueno, no sé hasta dónde llegué. No, nos iba comentando, profe, digo, la importancia de ir a buscar la información, ¿no? Sí. Ok. Bueno, sí, decía que hoy quizás porque está muy desarrollado el trabajo de las áreas de comunicación institucional y esa información ya llega, ¿no? A los ámbitos periodísticos, sí. Gestada, producida, y quizás corremos el riesgo de solo reproducirla, ¿no? Entonces, la información debe seguir siendo trabajada, debe seguir yendo a buscar, debemos construir nuestras propias agendas en función de lo que entendemos que es de interés público, de lo que consideramos que como sociedad tenemos que debatir. Entonces, los medios deben seguir siendo esa arena en la cual se debate quiénes somos, qué queremos como sociedad, qué temas nos interesan. Y para eso la información es clave, ¿no? Para tomar decisiones y para poder debatir. Entonces, que esa transformación, como yo les digo a mis estudiantes, que el hecho de ser comunicadores sociales, titulados, formados en las universidades, debe notarse, ¿no? Y se debe notarse en el ejercicio de la profesión. Leila pensaba que de los años 70 probablemente para acá hubo innumerables estudios para redundar en una de las viejas teorías de la comunicación, como es la agenda setting, por ejemplo, en esta idea de que los medios no te dicen qué pensar, sino en qué pensar. Y pensaba con esta presencia tan fuerte de las redes sociales y las plataformas, que uno ahora dice, ves un recorte en TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el mundo está hablando de ese recorte en TikTok. Me da la sensación, y esto te lo pregunto como estudiosa, ¿no?, que por ahí las redes sociales o algunas plataformas, insisto, es una hipótesis, no sé qué pensás vos, ayudan como de algún modo, puede ser que ayuden a acrecentar eso por los algoritmos, o ha cambiado eso también. Sí, está muy bien la pregunta, porque de hecho es algo que nos aparece mucho en el aula, ¿no? Yo enseño teoría de la comunicación, primer año, donde lo que hacemos es un recorrido histórico por las principales teorías de la comunicación surgidas en el siglo XX, con una caracterización, por ejemplo, de los públicos asociado a la masividad, sí. Que después se fue trabajando, sí, a lo largo de las décadas, pero que se pensaba en ese lugar como medios, como productores, constructores de una agenda noticiosa que se le propone diariamente a las audiencias. Y, bueno, el efecto agenda habla de cómo se transfiere, digamos, esa selección y jerarquización que hacen los medios a la selección y jerarquización de los contenidos más importantes que entiende la gente
que hay en ese momento en la sociedad. Entonces, ese paradigma que estuvo pensado y estudiado en los medios tradicionales, sin duda, hoy está modificándose. Por esto que decíamos, ya no podemos hablar de un centro productor para muchos. Ahora se han multiplicado esos centros de producción, son los propios usuarios, que producen para otros usuarios. Y las redes se han convertido hoy en ese ámbito de discusión, ¿no? En algún momento, estudiosos de la comunicación, vean, bueno, cómo se ha pasado de la plaza pública, ahí donde se hacen manifestaciones, donde se celebra, donde se discute, y ese escenario, que antes era físico, territorial, pasa a ser ahora digital, ¿no? Está en las redes. Y a su vez las redes, es interesante que hay que estudiarlas cómo funcionan, o sea, los algoritmos son fundamentales. En el momento en que uno hable su cuenta, su perfil, y puede abrirlo la persona que está al lado y aparecen cosas distintas, porque los algoritmos van asociando los contenidos afines a lo que nosotros ya va de acuerdo a lo que vamos interactuando. Entonces eso genera que, por ejemplo, lo que se llaman la polarización, el fenómeno de la polarización en las redes, ¿no? O estás conmigo o estás en contra de mí. Y se ve potenciado porque se van creando estas especies de burbujas de sentido, que le llamamos, donde a partir de mi interacción en redes yo me voy encontrando con muchos mensajes de usuarios y a su vez de propuestas de contenidos que me llevan a reafirmar mi posición inicial. Y eso le pasa a otros. Entonces la polarización se vuelve todavía más evidente y es un fenómeno para prestarle atención en el sentido de cómo se va dando la discusión ciudadana. Está bueno eso pensarlo. También pensaba, Leila, pasó ya, la verdad que si nos ponemos a ver, fue como muy vertiginoso todo el último tiempo desde que Argentina se dio la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que creo que también vino a cambiar y a transformar mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los medios, con la producción, con la generación, y después asistimos quizás al veto de muchos de esos artículos hasta llegar a que en muchos casos no se aplique. ¿Pero crees que la Ley de Servicios de Comunicación generó una transformación también en los medios de comunicación, por lo menos en nuestro país? Sí, sin lugar a dudas. Aún con algunas cuestiones que eran perfectibles todavía. Sin duda generó cambios, porque hay que pensar siempre cuando hablamos de la comunicación, bueno, ¿desde qué lugar nos paramos para pensar a la comunicación, no? Durante mucho tiempo se la pensó desde un lugar exclusivamente mediatizado en relación al rol de los medios como empresas. Después en la mirada de los gobiernos, ¿no? Sobre todo en los años 80 en adelante, ahí vemos la idea de los estados que entienden la importancia de contar con la comunicación gubernamental. Pero fue necesario que avanzara todavía, y sobre todo a partir de la experiencia de comunicación popular, comunitaria, alternativa, ¿no? Que se le llama, para entender que hay otros actores que también deben tenerse en cuenta, ¿no? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual brindó entonces ese paraguas, podríamos decir, legal, normativo, que nos implicó diversidad de miradas, ¿no? Las propias instituciones educativas, las carreras de comunicación, los ámbitos de las organizaciones populares, la sociedad civil conjunto, digamos, además de las organizaciones estatales y de las privadas, todas constituimos actores importantes que en esa ley quedaban garantizados su participación y los aportes del Estado, por ejemplo, en el caso de la comunicación comunitaria. Y eso hoy vemos que está claramente en retroceso. Y bueno, es preocupante porque sabemos que precisamente el rol del Estado es garantizar posibilidades, condiciones allí donde no están, que no dependen exclusivamente del capital económico que tengamos, ¿no? Entonces, hoy es muy difícil la situación de los medios comunitarios, por ejemplo, la participación de las ONG, de las organizaciones y también de los medios universitarios. Claro. Sin duda estamos en una situación de vulnerabilidad que no la teníamos años atrás. Profe, a todos estos cambios y a todas estas transformaciones digitales, no tan solo por las redes sociales, por los canales de YouTube y demás, se suma ahora también la inteligencia artificial, que si bien es bastante reciente, yo entiendo que, bueno, hay que irse preparando porque será una inmersión y un avance tecnológico también inminente incluso en los medios de comunicación. ¿Cómo lo van manejando a eso en el aula, por lo menos?
es inminente y es muy nuevita, pero ya está sumamente instalada en los ámbitos educativos, siendo los usuarios, los estudiantes, sin ninguna duda, protagonistas. ¿Los chicos la usan inteligencia artificial, profe? ¿Los alumnos, digo, usan inteligencia artificial? ¿Usan? ¿Sí? ¿Usan? Sí. Usan, o sea, habrá algunas prácticas que no estarán como diciendo las que las usan, pero hay otras que sí, hay realización de trabajos prácticos que se hacen con IA. Por eso digo, también para nosotros como docentes no nos ha dado tiempo de ir como analizando, pensándolo, porque ya está ahí, hay que ir adecuándose. Justamente hace poquito estuvimos trabajando ahí en el marco del proyecto de extensión con el desarrollo de productos audiovisuales y con profes y estudiantes y analizábamos las potencialidades que tiene la IA y efectivamente están. Es decir, ahorrar tiempo con el trabajo de las voces, por ejemplo, con la misma edición, con algunas limitaciones, ¿no? Pero facilita el trabajo. Ahora, tenemos el otro extremo, ¿no? Cuando ya hace el trabajo por uno, no sé, sintetizar un texto, nosotros que estamos en las teóricas, ¿no? Entonces, quizás toda esa tarea que implicaba utilizar un pensamiento complejo, abstracto, para pensar ideas, para resumir, para identificar aquello que es principal, aquello que es secundario, basta hacerle una pregunta a la IA y ya me tira un texto de 2 carillas con un resumen de un texto de 50 páginas, digamos, ¿no? Entonces, y eso sin duda se está usando. Y les diría un detalle más. En otra línea de trabajo, de investigación, con el tema de infancias y tecnologías digitales, estuvimos haciendo relevamiento en escuelas, y aparece ya el uso de la IA en niños de escuela primaria. Así que evidentemente lo tenemos ahí, no podemos hacer de cuenta que no está. Hay que trabajar con esto, con los desafíos que representa, y pensar cómo abordarlos, no mañana, no en 2 años, es ya porque ahí está. Estamos charlando con Leila Moreno Castro, que es comunicadora, investigadora, docente en la UNLAR, sobre la transformación de los medios y los cambios en la comunicación. La última que te hago, Leila, por lo menos yo, pensaba en esta modificación también que hubo en este último tiempo. Están muy popularizados y quizás en La Rioja llegó un poquito más tarde, ¿no? Esto de los streaming viene ya hace mucho tiempo, sin duda, ¿no? Pero pensás que, digo, uno hoy ve un streaming y decir, no es la televisión tradicional, no es lo que hemos conocido o muchas generaciones por lo menos. ¿Pensás que, y tomando el streaming quizás como una referencia, se están discutiendo las nuevas estrategias de comunicación para cualquier ámbito, ¿no? Digamos, lo vemos en las campañas políticas, lo vemos en las organizaciones, en las instituciones. Si realmente hay una preocupación por discutir nuevas estrategias de comunicación y de comunicar. Si no la hay, debería haberla. Creo que sí, sobre todo el ámbito de la comunicación política lo ha tomado rápidamente. El ámbito mediático creo que está haciendo lugar y debería prestársele toda la atención. El tema jóvenes, por ejemplo, que es un formato del streaming que apunta a las audiencias juveniles. Pensemos, yo trabajo todos los días con jóvenes, en mi actividad cotidiana docente, ¿no? Sí. Y hace poquito que estábamos cerrando ciclo, teníamos que trabajar una consigna que era analizar con las herramientas teóricas que vamos viendo, de convergencia, de hipermedialidad, en fin, que eligieran una producción mediática que sí ellos consumieran, ¿no? Y te diré que de 9 de cada 10 estudiantes eligió o un canal de streaming, o un programa de streaming, o un personaje incluso, ejemplo Caro Cardíaco, que surgido en el streaming. Sí. Entonces, no surgió efectivamente ahí, pero sin duda viralizado a partir del streaming. Entonces, en los consumos de los jóvenes está. Y me parece sumamente importante que además estamos hablando de jóvenes que quieren ser comunicadores. Claro. Entonces, a la hora de pensar en producir contenidos, lo hacen con este modelo. Claro, ¿no? Claro. Que ellos consumen. Claro. Entonces, a veces uno piensa o lee algunas cuestiones quizás más tradicional de la academia, que dicen es un fenómeno pasajero, es para la audiencia de los jóvenes, y yo siempre digo, ahí se subestima mucho el rol de los jóvenes, porque no hay que olvidar que hoy son jóvenes de 20, 22 años, pero son los futuros ciudadanos en nada,
los que van a tomar las principales decisiones de la vida social en la que estamos. Lógico. Entonces, no es la moda, entiendo, sino que son los modos de producir que hoy se van imponiendo. Y vamos viendo como medios tradicionales, Telefe, América, el 13, necesariamente fueron abriendo esos espacios en los canales ya sea de Twitch o en YouTube, del streaming, y cómo eso ha ido fortaleciendo, no sé, emisiones clásicas como puede ser Gran Hermano, que fue este año un fenómeno, bien potenciado por el streaming. Claro. Entonces, duda, hay que prestarle atención, sin duda. Profe, hablaba usted de que estos cambios en las estrategias comunicacionales por lo menos deberían ya empezarse a pensar si es que no se han pensado. Hace unos años atrás vimos realmente la inmersión de Twitter en una campaña política muy importante que llevó a Donald Trump como presidente, y el año pasado vimos la inmersión de la política en TikTok, que fue también una manera comunicacional de llegar a audiencias que claramente los medios tradicionales no estaban llegando. A partir de ahí una política comunicacional muy diferente, videos, inteligencia artificial también en las redes sociales del presidente de la Nación. ¿Cómo ve usted esa comunicación del gobierno nacional? Bueno, en principio yo diría que es preocupante desde un punto, porque uno dice, bueno, en general, digamos, las publicaciones en redes adquieren las características de esas redes, ¿no? TikTok es una plataforma que es netamente audiovisual, con videos, pero que además son cortos, son fragmentos, y seguimos, ¿no? La práctica ahí del escroleo, está cool, vamos pasando rápidamente. Entonces, la idea de aquello que es fragmentario, que es fluido, que es cortito y pasamos a otra cosa, cuando se aplica en términos de comunicación política, donde tradicionalmente la mirada era comunicar ideas, ¿no? Hoy vemos que eso cada vez más adquiere la caracterización de lo mercantil, ¿no? Muy parecido a lo publicitario. Sí. Entonces, cuando ideas para cambiar algo terminan resumiéndose en eslogans, no podemos discutir cosas de fondo frente a eso, ¿no? Porque son eslogans que a su vez probablemente mucho tengan que ver esto de los algoritmos. En el caso está muy estudiado lo de Trump que mencionaba al principio Maya, cómo se fueron construyendo determinadas, ni siquiera discursos políticos, sino determinados eslogans políticos en función de perfiles de usuarios que, supongamos, enojados por la crisis económica, enojados por el desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar a esos públicos en particular mensajes que les hablaran de un cambio, ¿no? En función de esas necesidades que ya estaban identificadas a través también de la lectura de la base de los datos que como usuarios entregamos día a día en las redes? Entonces, pienso que eso habla de una superficialidad, y en el caso del campo de lo político no es menor, porque estamos hablando de lo político, de proponer cosas como sociedad impliquen mejorar donde estamos. Cuando se va a reducir a un eslogan, que además se cuenta en plataformas que son breves, fragmentarias, sin contexto, sin historicidad, podemos decir, sin proponer pensar causas, consecuencias, por qué llegamos acá, qué factores nos hacen llegar, todo eso desaparece en videos que además apuntan a generar impacto emocionalmente, apuntan a afectar en términos emocionales más que en términos racionales, y estamos llevando entonces a un camino, digamos, de lo político muy superficial y mercantilista. Entonces me parece que es preocupante, porque muchos podemos quedarnos solamente con eso, sí. y no abrir la posibilidad de sumado a lo que decía antes de la polarización. Entonces estamos a favor o en contra de tal eslogan. Pero discutamos sobre eso, ¿no? Debatimos, no, cada vez menos lugar para eso. Cada vez menos. Me quedo con lo que decía Martín Cobar, lo escuchaba el otro día en una entrevista. Cuando vean un recorte, traten de ir y buscar la entrevista completa, porque probablemente haya un universo detrás de ese reel, ¿no? Sí. Bueno, Leila, te agradecemos un montón por este tiempo. Bueno, nos quedan ahí varias puntas, mejor dicho, abiertas para seguir pensando. Gracias por este debate, por ayudarnos a pensar.
A ustedes, gracias por la invitación. Me alegro mucho también que tenga este espacio para conversar estas cosas y que, bueno, siempre a disposición. Un abrazo grande para ustedes y para toda la producción ahí de los medios universitarios, multimedios. Un abrazo. Gracias, Leila, un abrazo. Ahí está. Leila Moreno Castro, comunicadora, docente, investigadora de la UNLAR, pensando en las transformaciones de los medios en este último tiempo.